La obra Pirámide de Calaveras del artista francés Paul Cézanne es una pintura postimpresionista más que importante en la historia del arte universal. En este video hablaremos de ella. Pirámide de Calaveras es un óleo sobre lienzo pintado por el artista postimpresionista francés Paul Cézanne. Representa 4 cráneos humanos apilados en una formación piramidal. El interés de Cézanne por el tema puede haber tenido raíces en pensamientos distintos a la contemplación de la muerte. Podría haberse sentido atraído por las formas volumétricas de las calaveras, al igual que las de las frutas y los jarrones, y supuestamente exclamó: "¡Qué hermoso es pintar una calavera!". También comparten similitudes físicas con algunas de sus pinturas. En estas obras se enfatiza la masa del cráneo. Había otra razón para que el tema interesara a Cézanne. Los cráneos eran prominentes en los hogares católicos, y Cézanne era un católico devoto conocedor de los textos cristianos antiguos. Los cráneos humanos también habían sido durante mucho tiempo accesorios comunes en los estudios de los artistas. De hecho, se sabía que el contenido del estudio de Cézanne incluía 3 cráneos y un Cristo de marfil en una cruz de ébano, uno cerca del otro en la repisa de la chimenea. Si imaginamos los cráneos en un osario, entonces parecen descuidados y olvidados, parecen dar testimonio de un destino indecible. Uno de ellos domina el conjunto, erguido, con la fontanela alineada en una vertical imposible y empujando a otro cráneo fuera de su camino. Las cuencas de los ojos son muy diferentes entre sí y parecen expresar un estado mental. Un cráneo parece preocupado, otro suplicante y un tercero ingenuo. Cézanne obviamente tenía más de un cráneo para pintar, pero no lo suficiente para crear las diferentes expresiones de las cuencas de los ojos, que se ven en las diversas pinturas acuareladas. Las expresiones fueron añadidas de tal manera que las calaveras parecen hablarnos, rompiendo el límite implícito que nos permite mirar sin ser vistos. Pirámide de Calaveras se pintó en el estudio de Cézanne en Aix, donde trabajó antes de mudarse al nuevo estudio Lelev en septiembre de 1902. La historiadora de arte Françoise Cagin comentó que estos rostros huesudos casi asaltan al espectador, mostrando una severidad muy en desacuerdo con la reserva habitual de los cuadros domésticos de naturaleza muerta. Los estudios del cráneo de Cézanne sirvieron de inspiración para artistas del siglo XX, como Pablo Picasso y Andy Warhol. Ahora te presentamos algunos datos técnicos sobre esta pintura. La obra Pirámide de Calaveras data del año 1901. Su autor es Paul Cézanne. La técnica óleo sobre tela. Su estilo postimpresionismo. Tiene una medida de 37 por 45 centímetros y forma parte de una colección privada. Coméntanos tu opinión acerca de esta pintura de Paul Cézanne. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.